un tiempo en el que la Tierra era el centro del universo. Era plana. Después se volvió redonda y daba vueltas al Sol. Ya no era el centro del universo, sino una pequeña parte de la Vía Láctea. La Vía Láctea era la única galaxia hasta que dejó de serlo. Era solo una de los miles de millones de galaxias flotando en el espacio infinito. Cada vez que pensamos que lo sabemos todo, nos damos cuenta de que solamente hemos encontrado una parte de la realidad. Es un gran puzzle con muchas piezas. Newton fue la primera persona que se dio cuenta de la ley de la gravedad. A consecuencia de ello, todos los científicos se pusieron de acuerdo en que la gravedad por sí sola formaba las galaxias, las estrellas, los planetas y los demás cuerpos celestes. Y que la gravedad por sí sola mantiene al universo unido. Pero después descubrimos una fuerza 1.000.000.000 de millones de millones de millones y millones mayor que la gravedad. Hasta hace poco pensábamos que el espacio entre los planetas estaba vacío. Ahora sabemos que está lleno de partículas cargadas eléctricamente. Observamos filamentos eléctricos resplandecientes y que se expanden a lo largo de millones de años luz. Observamos estrellas y formaciones galácticas formando campos magnéticos. Solo las corrientes eléctricas producen campos magnéticos. Es posible que la fuerza predominante en el universo no sea la gravedad, sino algo diferente. Recientes descubrimientos en el espacio han sorprendido a los astrónomos. Las teorías usuales de la ciencia no son capaces de predecir ni de explicar los fenómenos que ahora estamos observando. Una nueva teoría está siendo propuesta. Una teoría que puede predecir tanto como explicar los datos que llegan desde el espacio profundo. Sus consecuencias son profundas y afectan a todos los principios científicos. De hecho, es una síntesis de diferentes disciplinas, una síntesis que ha llevado a aunar los descubrimientos que implican a la moderna astronomía, la física del plasma y la antigua mitología. El modelo eléctrico ofrece una nueva interpretación del funcionamiento del universo, la historia de nuestro sistema solar e incluso la historia del ser humano.
El emerger de la ciencia fue un triunfo sobre la mitología, sobre la magia y la superstición. Por eso hoy día la palabra ciencia resuena a lo que es verdad. En el otro lado, la palabra mito nos habla de ficción, no verdad. Ahora mismo da la casualidad de que la misma llave que nos permite entender los mitos es la que nos abre a la comprensión del espacio profundo y a conocer el funcionamiento del universo físico. Esa llave es la electricidad. Fue hace 33 años cuando empecé a preguntarme acerca de esta absurda historia sobre la mitología que circula alrededor del mundo. ¿Qué es lo que provocó este inenarrable despliegue de imaginación en la mente humana hace solo unos miles de años, en el comienzo de las primeras civilizaciones? Llegué a la conclusión de que los mitos emergieron a partir de unos eventos naturales extraordinarios. Nuestros ancestros vieron cosas en el cielo que no se ven hoy en día. Esos eventos fueron inspiradores y al mismo tiempo bellos y terroríficos. Así que no debe sorprender que los mitos sean tan incomprensibles. Por supuesto que son incomprensibles. Las referencias celestiales ya no estaban presentes. Fue en 1994 cuando me invitaron a Estados Unidos a una conferencia que trataba de la posibilidad de que el cielo que veían nuestros antepasados fuera diferente al que vemos actualmente. Yo estaba interesado en esta idea porque podía explicarse a partir de la influencia de los campos electromagnéticos en nuestro sistema solar. Así que sufrí un shock cuando vi las diapositivas que enseñó David Talbot, mostrando pictogramas de civilizaciones de todo el mundo, mostrando el mismo dibujo que reconocí inmediatamente como un plasma de descarga eléctrica en laboratorio. Fue maravilloso para mí personalmente escuchar a David Talbot y ver las diapositivas que mostró sobre la civilización egipcia y las demás, todas ellas de la mitología y de milenios atrás. Las quería ver una y otra vez. Estos dibujos pertenecían a civilizaciones que no tuvieron contacto unos con otras en los 4 rincones de la Tierra. Todos ellos se conectaron en mi mente como un puzzle tridimensional. Un punto de cambio se produjo en mí cuando me di cuenta de que muchas diferentes culturas de todo el mundo usan diferentes palabras, símbolos y mitos para describir las mismas formaciones en el cielo. El Uroboros, la serpiente celestial mordiéndose el rabo, se encuentra en cada continente, pero no tiene relación con lo que ahora observamos en el cielo. Para todos los arquetipos es parte de un cielo extranjero. Una columna cósmica que emerge desde el centro del cielo, sostiene la rueda del cielo, y es mucho más que una rueda, porque esto es el recurrente templo cósmico. La ciudad de los dioses, el reino del cielo, siempre descansando en la columna cósmica. Luego está la imagen de los 4 ríos o sendas, radiando desde el centro del cielo hacia afuera de la frontera, la circunferencia de la rueda. Las más simples historias te llevan invariablemente a la historia completa de la mitología mundial. El viaje del héroe despliega esta historia del eje de las ruedas. La madre diosa encuentra su identidad entre el eje y los radios de la rueda, el centro. From childhood on, I've always had a deep interest in mythology, and I remember that as a child I was trying to draw up genealogies of the gods as provided in Greek mythology, and I soon found out that it didn't work.
nor did anything else in mythology seem to work. There was no singular fitting explanation that would make sense of these stories. So I basically laid this whole subject to rest, and I didn't look at it for many years. Until I came across the work by Dave Talbot and Everett Cochran mainly, whose articles were real eye-openers for me. And as soon as I began to read these articles, it became clear to me that we were really looking here at a very important key to the unlocking of myth. And the recent findings provided by plasma physics are capable of providing that key. Based on the results we have seen so far in Dr. Perret's investigations with petroglyphs, which he matched successfully to laboratory experiments involving plasma, it has now become crystal clear and I think undeniable that the morphology of plasma as it manifests itself both in the laboratory and in space can account successfully for the major themes in mythology. Para encontrar el significado real de los mitos, hemos utilizado la técnica de los forenses. El propósito es encontrar los puntos de conexión entre las diferentes culturas porque aquí, en el nivel de los arquetipos, todo está unificado. No hay ideas solitarias al nivel del arquetipo, es una estructura holográfica. Si sigues un arquetipo y sus enlaces con otros arquetipos, encontrarás una historia contada alrededor del mundo. A lo largo de la historia hemos creído que los estados de la materia eran sólido, líquido y gaseoso. Pero en el último siglo hemos descubierto que hay una forma de la materia en la que las partículas cargadas de los átomos están separadas en un grado u otro, y ese es conocido como el plasma. Es el estado fundamental de la materia. No fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando comenzamos a entender el rol del plasma en el universo. Y eso cambió la imagen del universo completamente. No mucho tiempo atrás, pensábamos que el universo físico estaba constituido únicamente de átomos y espacio vacío. Pero el plasma incluye por lo menos una lista de protones y electrones, partículas cargadas, que no están unidas a ninguna estructura atómica, y el plasma es un excelente conductor. Los electrones se mueven eficientemente en la dirección del equilibrio de la carga positiva-negativa. Y esto es lo que se llama una corriente eléctrica. La razón por la que vemos campos magnéticos por todo el espacio es porque la corriente eléctrica produce campos magnéticos. Y solo la corriente eléctrica produce campos magnéticos. Los astrónomos que trabajan únicamente con ecuaciones acerca de la gravedad no pudieron anticipar la existencia de vastos campos magnéticos en el espacio cósmico. La corriente eléctrica también procede de los abundantes filamentos de plasma en el espacio. Primero, la corriente eléctrica produce el campo magnético. Después, estos campos dirigen a los electrones por caminos bien definidos. Estos pasillos de corrientes son filamentos llamados corrientes Birkeling, llamadas así por su descubridor. Van trenzados de la misma manera que los típicos cables de transmisión de la electricidad. Esto permite que la electricidad se transmita en el espacio a través de largas distancias, creando increíbles estructuras que vemos en todas las direcciones. Ninguna de estas estructuras fue anticipada por la teoría de la gravedad y ninguna se puede extraer del comportamiento de gases neutros en el vacío. En toda teoría sobre el universo, el plasma es decisivo porque desde que comenzamos la era espacial lo hemos encontrado en el 99,9% del universo físico. Así que a nivel de la Tierra es muy difícil explicar una cosmología del universo que no tenga en cuenta el plasma. Bueno, el plasma se comporta de una manera extraña comparado con la materia normal. La materia que encontramos en los líquidos, sólidos y gases de la Tierra. Si miras una esfera de plasma, verás que forma estos filamentos que estallan por todas partes a través del globo. Si lo miras de cerca, verás que son dos filamentos gemelos trenzados entre sí.
En otras palabras, que funciona perfectamente para enviar electricidad a grandes distancias, al enroscar dos filamentos juntos. Y esta es la característica de cómo el plasma lleva la corriente eléctrica a través del espacio. Este es uno de los puzzles que están encarando los astrónomos en esta era del espacio, desde el descubrimiento de las estructuras de filamentos en galaxias alrededor de las estrellas, hasta incluso en las colas de los cometas y los planetas. Sus estructuras de filamentos nos producen sorpresa. Ahora mismo tenemos físicos del plasma que están haciendo importantes experimentos en todo el mundo, y una de las virtudes del plasma es que se puede extrapolar a enormes cantidades de magnitudes. En otras palabras, un fenómeno de descarga que se puede ver en un laboratorio sobre unos 100 metros, se puede extrapolar al tamaño de una galaxia y verás la misma estructura. Esto introduce una nueva era en la cosmología en la que podemos hacer experimentos en la Tierra que pueden verificar ideas o teorías acerca de cómo funciona el resto del universo. Algunos de los aciertos de la cosmología eléctrica es que los patrones que vemos, tanto en los laboratorios como en el cielo, coinciden. Un buen ejemplo de ello es el trabajo de Anthony Perret, que fue un graduado de la Universidad de Filadelfia, y se supone que es el fundador de la cosmología eléctrica. Este hombre simuló en un supercomputador lo que parecía una galaxia en espiral, sin usar nada que tuviera que ver con la gravedad, y utilizando únicamente una nube de cargas eléctricas y campos magnéticos. Lo interesante es que quizás las galaxias en espiral en laboratorio tienen casi exactamente las mismas propiedades de rotación que las galaxias de estrellas reales que vemos en el cielo. El nombre de plasma fue ideado por Urban Langley por sus cualidades intrínsecas de vida y luz. En otras palabras, la similaridad con el plasma sanguíneo llevó al nombre de plasma, que se da en la ciencia de la física. Esto tiene muchísimas resonancias para nosotros, debido a la naturaleza de la metamorfosis del dios, que ahora es un águila, en otras ocasiones serpiente, un dragón o un león con su cabellera. Estas figuras toman un nuevo significado cuando las interpretamos a la luz de la aportación de la ciencia del plasma. Los nuevos instrumentos que se desarrollaron en la era espacial expandieron nuestra habilidad para percibir cosas, hechos. Ahora podemos ver eventos en todo el espectro electromagnético, a diferencia de anteriormente, que solo podíamos ver una parte de la luz visible. Además, tenemos sensores en el espacio que nos han llevado lejos del antropocentrismo y el heliocentrismo que predominaban anteriormente. Estamos ante un universo completamente nuevo y los teóricos están todavía intentando observar a través de sus telescopios para imaginarse qué es lo que en realidad están viendo y poder así contárnoslo. La cosmología moderna nos da una visión desconectada del universo. En otras palabras, estamos separados de estrella en estrella por grandes distancias. La luz tarda muchísimo tiempo en viajar entre las estrellas y por las galaxias, y de esa manera nos vemos a nosotros mismos como solitarios y desconectados. El universo eléctrico forma un punto de vista diferente. Dice que formamos parte de un ambiente de soles, un ambiente eléctrico, y que el Sol es parte de un ambiente galáctico, y que la galaxia en sí está cableada con todas las galaxias mediante grandes corrientes eléctricas,
que se comunican a todo el universo. Una de las típicas cuestiones que se pregunta a los cosmólogos del plasma es ¿cómo sabéis que hay electricidad en el espacio? ¿Hay energía en el espacio? ¿Por qué se debe considerar algo más que la gravedad? Y la respuesta es que a través de los años, usando telescopios ópticos, en concreto, últimamente, radiotelescopios, hemos conseguido una visión más profunda del espacio. Estos radiotelescopios pueden medir la corriente eléctrica de los campos magnéticos en el espacio y podemos determinar a partir de esos datos la magnitud de la corriente eléctrica y de las fuerzas envueltas. Vaya, que hay una gran cantidad de energía guardada en el espacio. Los dos pilares de la cosmología moderna están basados en la teoría de la relatividad y la teoría cuántica. Fue el propio Einstein quien reconoció que las teorías no eran compatibles, y eso es así porque la relatividad trata con la formación de la materia y es una consecuencia de la curvatura del espacio. El universo eléctrico, por contra, lidia con la estructura eléctrica de la materia en el nivel subatómico y de ahí extrapola a las criaturas vivientes y a la galaxia, los planetas, los soles, el universo entero, y postula que la estructura eléctrica del universo genera las increíbles imágenes que vemos en el espacio. Podemos demostrar la existencia de estas corrientes viajando entre la galaxia y las estrellas a partir de la presencia de campos magnéticos que generan. Los campos magnéticos se expanden por todas las dimensiones del espacio y llegan a nuestro sistema solar, entre estrellas, entre galaxias, dentro de galaxias. Dado que los campos magnéticos solo pueden generarse a través de una corriente eléctrica, en otras palabras, para que continúe un campo magnético en un periodo de tiempo se requiere que haya una entrada de corriente eléctrica en ese campo magnético. Y eso nos lleva a la cuestión de dónde viene esa electricidad. La cosmología moderna es altamente matemática. De hecho, antes bromeábamos que la única gente que entendía la cosmología eran los propios cosmólogos. Si de verdad te paras a pensar, la base de la cosmología se basa en una descerebrada relatividad mecanicista. Y cuando Einstein extendió sus ideas, ignoró por completo el aspecto eléctrico. La cosmología moderna, con todas sus ideas como Omega y el universo en expansión, la teoría de la inflación, el Big Bang y todo el resto, se basa en una suposición que ignora la mitad de lo que se conoce sobre el funcionamiento del universo, que es la electricidad. Puede parecer que estoy menospreciando a Einstein al rechazar su teoría de la relatividad, pero debemos reconocerle su integridad cuando reconoció que no daba explicación a todo y que debería haber otro tipo de realidad, así como que no hay explicación de por qué la materia debe curvar el espacio para producir el efecto de la gravedad. Él pensaba que la física cuántica era una teoría probabilística y que divorciaba la causa de la consecuencia, y esa es una de las cosas que no se pueden hacer en física, desvincular la causa y el efecto. De otra manera te tienes que buscar un nuevo trabajo. Y eso le llevó en su último año a decir que sus seguidores habían usado su teoría y sus explicaciones geométricas como argumentos para llegar a postular los agujeros negros, estrellas de neutrones y la expansión del universo, y el Big Bang sin referirse a Einstein, que con su gran integridad decía que no estaba satisfecho con sus propias explicaciones. Uno de los problemas que encararon los astrónomos después del comienzo de la era del espacio fue descubrir la existencia de explosiones concentradas de energía en el espacio sideral. Y eso quiere decir que para ellos, puesto que la gravedad era considerada la única fuerza, se requeriría una increíble concentración de masa, porque la gravedad es una fuerza muy débil.
El agujero negro, tal como fue visualizado inicialmente, aspiraba todo, incluso la luz, de manera que era invisible, así que se podía postular su existencia, pero no verlo. Y como no podíamos verlo, no se podía probar que estuviera ahí. Más tarde, para explicar estas fantásticas emisiones de energía desde galaxias, se propuso, me parece que fue Stephen Hawking, que había varios tipos de agujeros negros, algunos de los cuales expulsaban materia en forma de churros porque se observaron churros. Con el modelo eléctrico es bastante sencillo de explicar. La electricidad que tú tienes en casa, el calefactor, la lavadora, etcétera, se produce a una gran distancia de tu casa. En el espacio profundo ocurre lo mismo. La energía que vemos concentrada en lo que llaman agujeros negros se puede explicar fácilmente como la concentración de corrientes eléctricas procedentes de diferentes partes de la galaxia o incluso del universo. Y en estas grandes liberaciones de energía es lo que forman estos chorros que vemos explotar en diferentes partes de la galaxia. And it is this explosive release of energy which forms the vast jets that we see lit up and exploding from the centers of active galaxies. También hemos observado fuentes dobles de energía en diferentes partes de la galaxia, y esto fue predicho por Hans Wolfheim, el fundador de la ciencia moderna del plasma eléctrico, y que es hasta ahora explicado por la astronomía estándar. Otro de los fenómenos interesantes en el cielo es el llamado pulsar. Un pulsar es un objeto al que se le ha detectado emisiones de pulsos de luz y radiactividad en diferentes espectros. Estos pulsares son extremadamente raros, son de milisegundos, como las luces de las discotecas, pero no intermitentes, sino girando como un faro. Pensando en esto, los astrónomos se acordaron de los faros, algo que está dando vueltas. Los rayos giran tan deprisa que esta cosa parece que están haciendo flashes. Una vez que la repetición de pulsares observados ha sido constatada en un rango de milisegundos, eso significa que esta estrella que está lanzando estos rayos de radiación puede estar rotando a una velocidad de 300 veces por segundo. Estamos hablando de la velocidad del cepillo de un dentista. Así que los astrónomos decidieron que las estrellas normales no pueden rotar a esa velocidad, por lo que postularon la existencia de la estrella de neutrones. Una estrella de neutrones es tan densa que está tan compacta que puede rotar a la velocidad de cepillo de un dentista. El problema está en que la química nuclear ha demostrado que no puedes empaquetar neutrones todos juntos con tanta densidad. Se separarían instantáneamente. Hay un principio de la química nuclear llamado estabilidad que lo impide. Así que otra vez los astrónomos estándar o astrofísicos están pontificando en contra de una ciencia bien desarrollada como la química nuclear. En el modelo eléctrico hay una explicación muy simple para los pulsar. Todo el mundo está familiarizado por la manera en que viaja la electricidad a través de las torretas y los cables. Estos pulsares incontrolados son los responsables de los apagones. Un fenómeno similar puede ocurrir entre dos estrellas de un mismo sistema conectadas por un plasma. Las dos estrellas binarias actúan como capacitadoras que almacenan carga y si reduce su intensidad lo puedes reproducir en un laboratorio. Es un aparato que se llama oscilador de descarga y que los ingenieros eléctricos utilizamos desde hace décadas. La idea de producir pulsar cada millonésima de segundo es algo sencillo en el campo de los ingenieros eléctricos. No requiere neutrinos ni materia extraña o aparato ficticio. Lo único que se requiere es dos capacitadores, una batería y una resistencia. Y eso es lo que creemos que es capaz de hacer un sistema binario de las estrellas conectadas por un campo de plasma. Un ion típico en el viento solar
átomos de hidrógeno de color azul moviéndose a una velocidad de 29 kilómetros por segundo, que es lento para los iones del Sol, en el campo del magnético del Sol experimenta fuerzas magnéticas potenciales que son como 10 millones de veces la fuerza de la misma, pero de signo gravitacional. Un experimento que ejemplifica muy bien la comparación entre la fuerza de la gravedad y la magnética es la simple idea de una canica de metal en una mesa de madera. La masa entera de la Tierra está tirando hacia abajo a ese bolite de metal y es lo mismo que en el espacio. Pero un niño coge un imán y ¡pluc!, lo pilla con facilidad. Esa bolita se eleva instantáneamente con un imán. La era del espacio presenta una interesante paradoja. La tecnología de la ciencia es algo bastante extraordinario, y la tecnología nos está llevando al espacio, a la Luna, abriéndonos a otros mundos en el espacio remoto. Pero los nuevos telescopios y las nuevas maneras de medir nos están abriendo a lo que ocurre en el espacio. La película en la ciencia teórica es muy diferente, y hace muchas décadas las hipótesis comenzaron a verificarse, comenzando con la reina de las ciencias, que es la cosmología. Estos postulados teóricos han estrechado o ligado todas las demás ciencias teóricas. La cosmología trabaja con las grandes preguntas, con las fundamentales. ¿Cómo comenzó el universo? ¿De qué está hecho? ¿Cuándo finalizará? Así que muchas de las construcciones teóricas, como el Big Bang, la teoría de la fuerza, la materia oscura, agujeros negros, formaciones de estrellas, formaciones de galaxias, todas han nacido de los supuestos primero postuladas por los cosmólogos. Al mismo tiempo, estos postulados han creado fronteras para otros científicos teóricos, bajando desde los astrónomos y astrofísicos, con la ciencia del espacio, la teoría del Sol, hasta la historia de la Tierra y del ser humano. Todas ellas se han definido a partir de las fronteras de lo posible, marcadas por la ciencia suprema, la cosmología. El Sol. El Sol domina nuestro cielo como la fuente de la luz, del calor y de la vida en sí misma. Esta preeminencia del Sol es tan obvia que permanece como un misterio por qué prácticamente todas las culturas humanas señalaron que antes de este Sol hubo otras luminarias dirigiendo el cielo. El Sol central, el Sol superior, el mejor de todos los soles. En todas estas culturas, cualquiera que sea el significado de esas tradiciones, insisten en que el Sol está cambiando. Por supuesto que nuestras ideas sobre el Sol han cambiado. Solo unos siglos antes se decía que nuestro Sol era una fogata ardiendo en el cielo. Ya a comienzos del siglo XX, bajo la influencia de la teoría gravitacional, el Sol era un colapso gravitacional, una nube nebular. En la era atómica, los astrónomos empezaron a visualizar al Sol como una central nuclear en su interior. Pero ahora estamos en la era de la ciencia del plasma, con descubrimientos de corrientes eléctricas en el espacio, y es imposible que estos descubrimientos no cambien nuestra visión sobre el Sol otra vez. La cosmología del plasma ha demostrado experimentalmente, no solo en laboratorios, sino en supercomputadores, que las galaxias son un fenómeno eléctrico, lo que lanza preguntas sobre las estrellas y en particular sobre nuestro propio Sol. Cualquier teoría sobre el Sol debe explicar cómo es capaz de continuar su combustión interna durante miles de millones de años, y también la relación entre su masa y su tamaño. En cuanto se descubrió la energía atómica, se propuso que era la energía primordial del Sol. En todas estas teorías, el Sol es un cuerpo desconectado y aislado,
y debe consumirse cuando se acabe su vida para proporcionar el calor y la luz que nos da. Pero si está conectado con el resto del universo, no necesita consumirse de ninguna manera. Y la energía que recibimos en realidad proviene de la galaxia. El Sol es un foco que refleja la energía. burn itself at all. And the energy that we receive is actually being received from the galaxy, and the sun is acting as a focus for that energy. El Sol es, de hecho, una estrella bastante típica, y si queremos entender las estrellas y la cosmología, deberíamos entender el Sol. Y el modelo dominante sobre el Sol, del que los astrónomos están tan orgullosos, en realidad no explica demasiado sobre el Sol. Primero, la corona. Todo el mundo ve la bonita corona que recubre el Sol. ¿Por qué está ahí? Es claramente un fenómeno eléctrico. Why is it there? It's clearly an electrical phenomenon. Uno de los grandes misterios sobre el Sol ha sido por qué la temperatura de la corona es superior a la de la superficie. 6.000 grados Kelvin en la superficie y 2 millones en la corona. Y como explicamos que la energía que viene del centro del Sol llegue hasta la parte más alta de la atmósfera donde produce millones de grados de temperatura, en el modelo eléctrico no tenemos ese problema, porque la energía está llegando de fuera del Sol, y el primer sitio por el que esperaríamos que se manifieste esa energía es alrededor del Sol, y ese es el lugar donde sucede la aceleración de partículas y donde la temperatura se vuelve muy alta hasta alcanzar millones de grados. Very high indeed, up into the millions of degrees. El hecho de que las partículas del viento solar aceleran e incrementan su velocidad en distancias alejadas al Sol, y el hecho de que esas partículas están cargadas eléctricamente, para mí, como ingeniero eléctrico, me llevan a la conclusión de que es un proceso eléctrico. En el modelo solar, pensando en el Sol como ánodo positivo de alto voltaje que obviamente emana un campo eléctrico, si ponemos una partícula cargada en un campo eléctrico, inmediatamente se acelera. Esa es la manera como se aceleran partículas en la Tierra. Es la manera como todo físico hace que se aceleren las partículas. Se las pone en un campo eléctrico. Una de las características que hemos observado en el Sol y que creemos que no se puede explicar desde el modelo oficial son las manchas solares. Una de las cosas más significativas sobre ellas es que el centro de las manchas son oscuras, y si el Sol está intentando radiar energía hacia el espacio, deberíamos esperar que fueran brillantes. Si nos damos cuenta de la oscuridad de las manchas, nos daremos cuenta de que es el lugar donde podemos ver más en profundidad la naturaleza del Sol. Considera que en ese lugar donde de verdad podemos ver profundamente en el Sol, es el lugar más frío de lo que hemos medido. Si el núcleo del Sol fuera un reactor nuclear, debería ser el más caliente, porque está más cerca de la fuente, y no es el caso. Si le preguntamos a los astrónomos por qué las manchas son frías y por qué su sombra es oscura, le echarán la culpa a algún tipo de campo magnético que tiene que ver con la dinamo solar o cualquier cosa que opera como un mago, una magia que opera debajo de la superficie. Este fenómeno solo se puede explicar si la naturaleza del Sol es eléctrica. Los astrofísicos sostienen que el modelo de fusión para el Sol ha sido comprobado en laboratorio y no hay nada más lejos de la realidad. Aunque cada uno de los pasos en el modelo del Sol como fusión nuclear ha sido comprobado experimentalmente, el conjunto de ellos no ha podido ser reproducido en un experimento continuado en laboratorio. Así pues, el modelo de fusión no ha sido testado en un laboratorio.
La fuerza de la cosmología eléctrica es, de hecho, que todos los mecanismos que los postuladores del modelo eléctrico, si han sido verificados durante décadas en laboratorio, por lo menos desde hace un siglo, la extrapolación del plasma es bien conocida y los modelos eléctricos han sido comprobados en cada paso de la cadena. Hay un montón de fenómenos observados que tienen explicaciones concretas en el modelo eléctrico y no en el modelo oficial, y que son consecuencias naturales del mecanismo eléctrico de la creación. Elementos pesados, espectro solar, deficiencia de neutrinos, variabilidad de neutrinos, atmósfera solar, diferencia de rotación por latitud, diferencia de rotación por profundidad, remolinos de plasma en la región del ecuador, migración de manchas solares, migración de penumbra solar, el periodo de las manchas solares en sí mismo, la fuerza del campo magnético, el incluso campo magnético, sismología solar, densidad solar, el cambio de su tamaño. Todos estos fenómenos de la lista son consecuencias naturales del modelo eléctrico del Sol. Los astrónomos oficiales intentan pasar por alto estas incoherencias de su modelo diciendo, bueno, un día serán resueltas. Yo mantengo, al igual que mis colegas, que no son solo incoherencias, sino que son la prueba de la falsedad de su modelo porque son importantes, no son secundarias. Son observaciones que tiran por atrás el fallido modelo de la fusión solar. Lo que hace fascinante el modelo eléctrico del Sol no es solo que sea un reto para la astronomía oficial, sino que abre las puertas al mundo antiguo para un cielo eléctrico. El fenómeno electromagnético que estamos ahora observando en la superficie del Sol y en sus cercanías nos lleva directamente a las ancianas representaciones del Sol que los adoradores del Sol dibujaron en la antigüedad. La corriente eléctrica en el espacio puede tanto ser invisible como visible. Si es muy difusa, en otras palabras, si hay poca energía por kilómetro, será invisible. Pero si esta energía está muy concentrada, comenzará a resplandecer. Entonces nosotros vemos este resplandor en las estelas de los cometas, por ejemplo. Cuando esta energía está muy concentrada, vemos manchas y resplandores, fenómenos relacionados con las descargas eléctricas. La teoría estándar de los cometas postula que los cuerpos celestes proceden de una nube en rotación de gases y polvo, y los planetas emergen de una manera totalmente inexplicable de los restos. Y los restos más allá de la vista del sistema solar se materializaron a partir de una hipotética nube de Orms, como lo llaman. No tenemos evidencias observables para esa nube. El modelo eléctrico del cosmos lo que dice es que los cometas son cuerpos diferenciados procedentes de planetas que han sufrido una gran descarga eléctrica, y alguna parte de este material ha sido lanzado al espacio, así que se puede esperar que sea de naturaleza rocosa. La segunda cosa es que, ya que los cometas trazan una órbita alargada tanto cerca como lejos del Sol, en esa trayectoria su carga cambia. Al permanecer la mayor parte de su trayectoria fuera del sistema solar, su voltaje refleja el de fuera del sistema solar. Pero a medida que llega hacia el Sol, el voltaje cambia rápidamente y el cometa tiene que responder a ello, teniendo que descargarse, y así es como se producen los fenómenos que vemos del cometa, como el coma y las colas.
Esto crea una gran diferencia entre los dos modelos. El modelo oficial del cometa, que se supone que está formado por polvo y hielo, formado fuera del sistema solar, y el modelo eléctrico, que dice que el cometa es un cuerpo eléctrico que comienza a perder su carga eléctrica cuando entra en el sistema solar. Desde que empezamos a observar de cerca a los cometas, y el Halley fue el primero que fue observado por varias estaciones, se descubrió el asombro de los astrónomos, que el material que despedía el cometa en forma de chorros rectos parecían salir de unos círculos de una zona redonda en el cráter. Pero las imágenes no eran suficientemente claras para saber lo que estaba ocurriendo exactamente. Eso hizo que el modelo oficial recurriera a una idea. Pareciera que hubiera una energía emergiendo desde el centro y superando una capa como de alquitrán, a la manera de un geyser que está impidiendo que el material se evapore de la superficie y reventando formando chorros en la superficie. Pero cuando aparecieron imágenes más claras y según se vieron más cometas, se encontró, para la sorpresa de los astrónomos, que no era como un helado derritiéndose, sino como una roca llena de caracteres. Esto encaja con el modelo eléctrico de la descarga eléctrica como nacimiento de ese cuerpo celeste. En otras palabras, hay pocas diferencias entre un asteroide y un cometa, salvo su órbita. En este contexto fue como observamos al cometa Temple 1, que fue elegido como objetivo para impactar. Y la idea fue que el impacto crearía un cráter que podría ser fotografiado por la nave que pasaría cerca y que podría determinar si el material era hielo, polvo o roca basado en el tamaño del cráter creado por el impacto. Para mí, si el cometa era un cuerpo cargado eléctricamente, habría otros muchos efectos que serían inesperados. Principalmente, como un metal copa, un objetivo que se aproxima al cometa, habría una descarga eléctrica de ese metal copa. En otras palabras, habría un flash inicial y después el impacto en sí mismo. El impacto que yo esperaba sería más energético de lo esperado, porque concentraría la descarga eléctrica en el punto de impacto y también cambiaría la naturaleza de los jets de los alrededores. Entonces yo tenía mucho interés en conocer los resultados del impacto en televisión. Lo que ocurrió es que antes del impacto, los astrónomos en la habitación del control de la NASA estaban preocupados de no ver nada del momento señalado, nada más que un poco de polvo. Cuando sucedió el impacto, me sorprendieron dos cosas. Uno fue que hubo un gran flash, seguido por el impacto, que fue tan energético que algunos de los sensores de la nave no pudieron funcionar y fueron incapaces de realizar su primer deseo, que era fotografiar el cráter. Graciosamente dividido en polvo, aparte de la sorpresiva luminosidad de la liberación del polvo al impactar con el cometa, se debió a que fue tan brillante y tan potente. Uno de los iniciales descubrimientos fue que el polvo en el que se dividió era muy fino. Esto fue lo mismo que se descubrió con el cometa Halley y sorprendió mucho en aquella ocasión, al igual que ahora. El punto es que una descarga eléctrica en la superficie liberaría material en polvo muy fino, parecido a la técnica que se usa en la pintura de spray para hacer el espejo de los observatorios astronómicos. Así que esta predicción del polvo muy fino había sido predicha en el modelo eléctrico, pero en el modelo estándar se esperaba que hubiera hielos evaporándose o sublimándose y en el curso de esto deshacerse en granos de polvo. Así que no hay forma de que el polvo pudiera producirse. Debería estar en su estado prístino. La predicción de esta gran nube de polvo muy fino es inexplicable de acuerdo a la teoría oficial. El modelo electromagnético de los cometas fue lanzado a la humanidad por las teorías de Emanuel Velikovsky, que fue quien hizo alusión a las fuerzas electromagnéticas como motores del cosmos. Uno de los pioneros en lanzar este tema de los cometas y el fenómeno eléctrico fue Ralph Hueggers,
cuando propuso el modelo eléctrico del Sol, que implica que todos los cuerpos dentro del sistema solar tienen que tener en algún nivel la aparición de algún cometa o el efecto de algún cometa asociado a él. Ralph Hughes, en su modelo del Sol, muestra que los cuerpos moviéndose hacia o fuera del Sol pueden recibir fuerzas eléctricas que pueden inducir la aparición de cometas visibles. Asimismo, trabajando con Hughes, estaba el doctor Eric Milton, que hizo unas cuantas predicciones sobre el impacto de cometas sobre Júpiter, y su visión de la naturaleza eléctrica de estos impactos ha sido también reivindicada. En el modelo eléctrico del sistema solar, cualquier cuerpo que se mueve hacia o alejándose del Sol, por ejemplo un cometa, resultarán afectados, lo que producirá una interferencia en su órbita a un planeta incluyéndolo. Velikovsky, en sus investigaciones, encontró que Venus fue descrito durante tiempo como un gran cometa. En una conferencia de 1974 estuvo muy contento de anunciar que los astrónomos habían hallado la cola del cometa Venus. Algunos días después se anunció que extrañas cosas llegaban desde Venus y por supuesto esto encajaba con el modelo eléctrico, porque la corriente de plasma viaja sin hilos. El descubrimiento del aspecto cometil de Venus lanza la cuestión del intenso calor que encontramos en Venus. Ese intenso calor no ha sido explicado para nada por la teoría oficial de que Venus es gemela de la Tierra, y lanza la posibilidad distinta de que Venus haya tenido una historia mucho más dinámica de lo que nos han dicho. It raises the distinct possibility that Venus has had a far more dynamic history than we've been taught. Nuestros ancestros estuvieron obsesionados por la influencia de los cometas. Con la pequeña aparición de un cometa, la humanidad entraba en pánico. ¿Pero por qué era así? Fueron las catástrofes cósmicas las que inspiraron las palabras antiguas sobre los cometas. El cometa fue la antorcha del cielo, la espada levantada en alto por encima del mundo, la serpiente en espiral o dragón, la espiral en galón o el lazo en espiral. Cualquiera que explore los orígenes de los antiguos cometas llegará a los trabajos de Manuel Velikovsky, el controvertido investigador que propuso que había una razón para los cometas alrededor del mundo. Nosotros experimentamos esa experiencia terrorífica. El mundo fue devastado por un cometa hace solo unos miles de años. Y Velikovsky llegó más lejos al decir que no hace tanto tiempo aparecieron en el cielo planetas con atributos de cometas, y en particular habló del planeta Venus como del evento del gran cometa. Aunque tanto Bob Thornhill como yo mismo estamos en desacuerdo con muchas de las propuestas de Velikovsky, al mismo tiempo creemos que acertó en unos cuantos principios que nos pueden ayudar a comprender las culturas antiguas. En particular, Velikovsky estaba en lo cierto al nombrar al planeta Venus como el gran cometa. Y el lenguaje del cometa Venus va mucho más allá de lo que Velikovsky publicó. En todos los rincones del planeta, el léxico del cometa y el del planeta Venus coinciden.
Venus es serpiente o dragón. Venus es la antorcha del cielo. Venus es la estrella de pelo largo. Venus es la estrella barbuda. La diosa sumeria Inanna fue identificada con Venus. Ella era la dama de la vida. Por su terrible aspecto, se volvió una llama dragonada en el cielo. El texto dice: como un dragón tú depositaste veneno en la tierra, inundando el país con fuego, lloviendo fuego en nuestra nación. Inanna se convirtió en una furiosa tormenta. Ella devastó la tierra. La humanidad tiembla asustada ante tu tempestuosa radiación. El equivalente de Inanna en Babilonia, Ishtar, también fue identificada con Venus. Ella era la antorcha resplandeciente en la tierra, furiosa e irresistible atacante. Lloví en llamas, anunció la diosa babilónica. La diosa egipcia Sekhmet tiene los mismos atributos. Toma la forma de serpiente de fuego. Se convierte en una llama en fuego en su tempestad, una estrella dispersando su llama en el fuego. Sekhmet dice: el miedo a mí está en sus corazones y el sobrecogimiento está en sus almas. Nadie puede aproximársela, dicen los textos en el ataúd. Las corrientes detrás de ella son llamas de fuego. El aspecto más sorprendente es que la diosa aparece por todas partes exhibiendo su terrorífico aspecto de cometa. Se convierte en la hindú Kali y Durga, la griega Afrodita, Atenea, Medusa e innumerables otras. Por supuesto, tiene muchos equivalentes en el Nuevo Mundo, desde el dios inca Chasca al azteca Xtroquitexcal, los legendarios cometas de las tribus de Norteamérica. La serpiente adragonada es un arquetipo mítico inexplicado todavía porque no hay nada parecido en el mundo biológico, aunque las mismas figuras aparecen en todas las culturas del mundo. El pelo deshecho del dragón y su barba descuidada. No es su aspecto físico. Representa gemelos entrelazados o trenzados, al igual que sucede con el plasma. Su fuego y resplandores como emanaciones y sus exuberantes plumas. En todas las imágenes de serpientes y dragones de la antigüedad, es la luminosidad filamentosa. Dragón, espiral, metamorfoseada y destructivo aspecto emergente. El mismo trazo que las descargas de plasma de alta energía. Los atributos de estos míticos monstruos permanecen inexplicables hasta que vemos la melena o plumas del arco eléctrico en un laboratorio. Vemos exactamente la misma imagen en el rastro que deja la cola de los cometas y vemos la misma imagen en la descarga de luz de distantes nebulosas. Los gases en el vacío no se comportan de esa manera, pero el plasma electrificado sí. Los recientes descubrimientos sobre los cometas han sorprendido a los astrónomos. Luz ultravioleta extrema, rayos X,
chorros supersónicos, detalles de superficies agudas y la fragmentación explosiva de cometas. Nadie esperaba unos eventos con tanta energía. El modelo eléctrico propone que el cometa es un objeto cargado eléctricamente que se mueve a través de campos eléctricos. Esto explicaría este fenómeno. ¿Pero qué es lo que crea el campo eléctrico? De repente, todo cambia. Empezamos a hablar de un sol eléctrico, de estrellas eléctricas y cosmología eléctrica. Y una nueva manera de cómo el universo funciona se abre a nuestras conciencias.